cámara. Good morning, everybody. Welcome to the English class for today. We are going to work today on the notebook. Vamos a trabajar en el cuaderno de Simple Past. Tema de esta unidad es el pasado simple. Ya lo hemos estado practicando en las lecturas anteriores. Ahora lo vamos a dejar lo que es la gramática, pues, en el cuaderno. Voy a compartir una pizarra. Me espero un momento, por favor. Here we go. Okay. Ready, students. First of all, you have to write the date. Which is the date for today? ¿Qué fecha es hoy, students? Today Wednesday, is Wednesday what? 31st. 31. 31st is correct. Wednesday 31st March. 2021. ¿Ok? 31 de marzo, último día del mes del 2021. Ok. ¿Cuál es el tema de hoy? Which is the topic for today, students? ¿Qué le dije? Simple past. Simple past. Eso, vamos a ver si están despiertos, a pesar de que me diga con pena, pero por lo menos me contesta. ¿Por qué están tan apagados? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo en la clase anterior? ¿No? ¿Y qué les pasa entonces? ¿Están aburridos? ¿Están cansados? Ok, ya estamos en miércoles, guaguas. Mañana jueves, último día de la semana, porque el viernes es Viernes Santo y no tenemos clases, así es que anímese, anímese, y mientras más se anime, más rapidito pasa la clase. ¿De acuerdo? The simple past, students. ¿Qué es el simple past? Pues es el pasado simple, como dicen las palabras. Es decir, cuando expresamos que algo ya sucedió. ¿De acuerdo? En el simple past que ustedes ya han visto, pero lo estamos revisando por los compañeros nuevos y porque se puede haber olvidado de ciertas cosas, tenemos dos cosas básicamente que darnos cuenta. ¿Qué pasa con el simple past cuando hablamos del verbo to be? ¿Y qué pasa con el simple past cuando hablamos de otros verbos? ¿De acuerdo? Como son dos cosas distintas, vamos a dividirlo nosotros. Acuérdense que yo estoy en pizarra y aparte de eso no es una pizarra con que esté yo con la mano, por lo tanto tengo que adaptarme a lo que tengo aquí. Usted lo va a hacer mucho mejor. Por el momento no quiero que copie nada, solamente quiero que observe, porque si yo me equivoco usted después me va a copiar mal. ¿Sí? Yo lo voy a dividir en dos. Acabo de decir que son dos cosas muy diferentes. El simple past para el verb to be y el simple past para los otros verbos. ¿Por qué son diferentes? Porque en el simple past del verb to be, el verbo to be tiene su propio pasado, ya sea afirmativa, negativa, etc. Y el pasado del verbo to be es was o were. ¿Sí? Vamos a poner aquí to be. To be. Was or were. Es decir, que cuando yo digo estaba, iba, estaban, iban o eran, voy a utilizar was y were. ¿De qué forma? I was, you were, he, she, it was, y we, you, they were. Y si quiero las negativas, wait a minute, please. Y si quiero las negativas, no necesito un auxiliar. Estas mismos se hacen negativas, siendo wasn't o was not, o weren't o were not. ¿De acuerdo? El verb to be no tiene auxiliares, ni en presente ni en pasado, tanto para preguntas como para negaciones. El mismo verbo se convierte en negativo. O ponemos solamente la palabra not. Wasn't es el diminutivo de was not. Verá que le dije que no copie, porque hay cosas que no van a ir. Y weren't es el diminutivo, y weren't es el diminutivo, de were not. Entonces estoy diciendo no era, no estaba. No eran, no estaban. ¿De acuerdo?
Entonces el verb to be, por eso mismo, es muy diferente a los otros verbos. ¿Qué pasa en el pasado con los otros verbos? Para las oraciones afirmativas, nosotros ponemos el verbo en pasado. Los verbos tienen su pasado, verb in past. De tal forma que si el verbo es, por ejemplo, jugar play, el pasado será played. Otro, si el verbo tal vez será, vamos a ponerlo abajo, si el verbo es escribir, write, el pasado no es writed, es wrote, porque en inglés existen verbos regulares y existen verbos irregulares. Irregular verbs. ¿Qué significa esto de los verbos regulares? Significa que cuando transformamos un verbo al pasado, solo lo transformamos aumentando EV. ¿Sí? Como por ejemplo aquí, play, played, con sus respectivas reglas, ¿no? ¿Qué significa irregular verbs? Son aquellos verbos que para transformar en pasado cambian en su totalidad o a veces no cambian nada. Es decir, no se apegan a la regla de aumentar ED, sino simplemente tienen otra forma de ponerse en pasado. Eso es la diferencia. ¿Qué pasa en las negativas? En el verbo to be, nosotros poníamos la palabra not o le poníamos wasn't o weren't y ya estábamos hablando de negativo. En los verbos en pasado, que no es el verbo to be, existe un auxiliar. Espérenme un segundo. Existe un auxiliar. Este auxiliar para el negativo o para las preguntas es la palabra. ¿Cuál es la palabra auxiliar en pasado, students? ¿Quién se acuerda? Nadie. No, ese es para el presente. Para el pasado es did. Y si quiero decir negativo, es didn't. Didn't, que es lo mismo que decir did not. Did not. ¿De acuerdo? Ese es el auxiliar que aparece para las negativas o para las preguntas. Aquí no teníamos auxiliares. El verb to be jamás utiliza auxiliares. No los necesita. Dígame, Elian. Profe, ¿por qué son igualitos? ¿Cuáles son igualitos? El did y el ese. Y el didn't. El did y ese. No son iguales. Aquí dice did y aquí dice didn't. Y el didn't es la unión del did más el not para hacerle negación. Por eso dice didn't. ¿Ok? Entonces no son iguales. Ay, ay, ay. Permítame borrar esto de acá. No sé por qué no se borró. Listo. Ok. Hasta ahí, aparte de la pregunta de Elian, ¿alguna otra interrogante, students? Any question? No. Haré el favor de preguntar porque después de esto usted está a 3 meses de ir a noveno y cuando la profe Esperancita ya no les explique esto, simplemente les ponga en oraciones, no vendrá a decir es que yo no sé. Esta clase les di en séptimo y les estoy volviendo a repetir el día de hoy. Entonces, si tiene preguntas, hágalas ahora. Do you have any question? No? Ok. Entonces, Dana, dígame. ¿Cómo sabemos? O sea, es que yo me acuerdo que nos dio una tabla de los verbos que cambian así totalmente, pero Ok. o sea, ¿cómo sabemos cuáles cambian o por qué cambian? Ya, perfecto.
Para los verbos irregulares, tanto regulares como irregulares, no hay una norma, no hay una regla. Usted simplemente se los debe saber de memoria. I'm sorry, students. Usted simplemente se los debe saber de memoria. Existen unos verbos que son regulares, a los cuales se les aumenta ed o por pequeños detalles se les cambia, pero la generalidad es que terminan en ed. Y existe una tabla de irregular verbs o verbos irregulares a los que se cambian en totalmente. ¿Sí? Desde el año pasado yo les estuve dando una tabla de verbos, les di los más usados, pero realmente los verbos sobrepasan los 500, como yo le había dicho la vez anterior. Entonces, la única manera de sabérselos es aprendiéndose de memoria. Pero está comprobado que si yo les daba 10 verbos y les tomaba después de una semana, la mitad se sacaba 10 y la otra mitad se sacaba 0,1 y 0,2, porque no les gusta estudiar. Y mientras a usted no le guste estudiar y repasar, jamás en la vida se va a lograr aprender. A menos que use el inglés con regularidad, pues ahí va a aprender sí o sí. Entonces, una regla, Dana, no existe. Lo que existe es una tabla de verbos que usted se debe aprender. Tanto el pasado como el pasado participio. En este caso, pues que estamos hablando de pasado, simplemente debe saber cuáles son regulares e irregulares, y de aquellos que son irregulares, pues no existe una regla. Por ejemplo, ¿no? Una regla puede decir aquellos verbos que tienen 2 sílabas, se cambia la I por O. No, eso no existe. Cada verbo irregular es como un verbo rebelde. Se cambia al pasado como le dio ganas. ¿De acuerdo? No hay una regla general para eso y solamente se tiene que aprender. Yo en el lapso, si es posible el día de mañana, les doy una lista de verbos irregulares para que usted empiece ya a repasar y la tenga presente. ¿De acuerdo? So, ¿alguna otra pregunta hasta ahí? Porque yo voy a continuar. Ok, ready. Entonces, students, tenemos en el simple past dos cosas. Primero, verb to be. El verb to be, que es el verbo ser o estar, en pasado es was y were. No es am, is, are, como en presente, sino solamente dos, was y were. Utilizándose el was para I, o sea, yo, he, she, it, él, ella y eso. Y para tú o ustedes, nosotros y ellos, utilizamos were. Si queremos decir que no, es decir, en forma negativa, utilizamos wasn't y utilizamos weren't. No existen auxiliares. Para los otros verbos que no es el verbo to be, tenemos ¿qué? Tenemos regular verbs and irregular verbs. Los regular verbs son todos aquellos que terminan en ed cuando quiero ponerlos en pasado. Jugó, juega, play. Jugaba, played. ¿Cuál más? Se me olvidó. Ahora mismo cualquier otro verbo regular. Caminar. Caminar, walk. Ok, ese es regular. Caminar, walk. Caminó, walked, con ed. Walked. De hecho, que se pronuncia. No es walked, sino walked. Si yo le pronuncio así es para que se dé cuenta que es pasado. Los irregular verbs, en cambio, son aquellos verbos que, como le decía a Dana, no están bajo ninguna regla, simplemente se forman de manera especial. Por ejemplo, tenemos write, que es escribe, y wrote es escribió. Tenemos teach, que es enseña, y taught, que es enseñó. Y muchos verbos más. Para eso necesita pues aprenderse la tablita de verbos. Para ser negativos o para hacer oraciones negativas con estos verbos, cualquiera que sean regular o irregular, usted necesita la ayuda de un auxiliar, que es el auxiliar did. Ahora, cuando aparece el auxiliar did y en negativo didn't o did not, el verbo ya no va en pasado. Acordaráse de eso. Cuando aparece el auxiliar dentro de la oración, porque la hemos hecho en pasado,
En negativa, perdón, o es una pregunta, que son las dos veces donde asoma el auxiliar, usted ya no necesita poner el verbo en pasado. El verbo automáticamente vuelve a su forma original o simple, por decirlo así. ¿De acuerdo? Ready, students. Ahora sí, copia hasta aquí. Obviamente no era todo rojo. Yo no puedo cambiar, por ejemplo, en el mismo guión de rojo a azul, por eso está todo rojo. Copia. Copiamos, profe. Yes, copy, please. Recordar que esto, chicos, no es clase nueva, es clase de finales de sexto, es clase que nos llevó todo el primer trimestre de séptimo y ahorita solamente estamos recordando para poder avanzar. Por eso es que lo que estoy dando está más que resumido. ¿Termino de copiar? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Puedo seguir? Yes, teacher. ¿Los demás? Yes, teacher. Ok, suélteme el esfero y atiéndame, por favor. No quiero ver a nadie escribiendo. Si usted no terminó, le tocará hacer captura de pantalla o le tocará después mirar la clase otra vez, que es lo que yo le recomiendo. ¿De acuerdo? Vamos, let's go. Vamos a ver. Ahora, usted sabe que en cualquier tiempo verbal, sea pasado, presente o futuro, hay opciones para hablar. Nosotros podemos hablar de forma afirmativa, que vienen a ser las affirmative sentences, que yo por lo general la pongo con un signo más, eso es una affirmative sentence. Negative sentences, oraciones negativas donde yo digo que no se realizó, que no se hizo algo. Y las preguntas, questions. Entonces en el pasado pasa exactamente lo mismo, pero debemos tomar en cuenta el orden en el que se hace una oración. No podemos decirlo de cualquier forma, debe tener un orden lógico la oración. En English, no piense en Spanish. Si usted piensa en español, tal vez no tenga tanta lógica la oración, pero en inglés debe tener un orden. Este orden es de la siguiente manera. Subject, sujeto, persona, animal o cosa de la que se habla. Subject. Luego del subject debe ir el verb. En este caso es el verb to be, por lo tanto será was o será were según el subject.
Y después todo lo que usted quiera decir al respecto se llamará complement. Todo lo demás. ¿Ok? Subject, verb, en este caso verb to be, que es was, were, complement. Para hacer oraciones afirmativas en pasado con otros verbos es exactamente el mismo orden. Subject. Luego del subject viene el verb. Como son un montón de verbos, no voy a poner específicamente. Verb, pero in past. En pasado. Verb in past. Y luego todo lo que diga después de la acción, después del verbo, será el complement. ¿Ok? Verá que yo dije nadie está escribiendo. Ahí veo estudiantes escribiendo. Complement. Tiene que atender primero. Le estoy dando tiempo para copiar y la clase va a quedar grabada. Esta es una de las grandes ventajas de que usted tenga clases así. Vamos a las negative sentences. Como dice su nombre, es para decir que no. ¿Cuál es el orden? Otra vez subject. Siempre vamos a empezar por el sujeto. Después del sujeto es el verb to be, pero en forma negativa. Usted puede poner separado was not o were not. Pero como usted ya está grande y no necesito estarle diciendo eso, yo pongo wasn't, que es la unión de las dos palabras, y depende del subject, será tal vez weren't. Cualquiera de las dos. ¿Qué significa? No era, no estaba. No eran, no estaban. ¿Ok? And later on, the complement. The complement. ¿Cuál ha sido el único cambio aquí, students? Que ha aumentado la palabra not. De ahí sigue siendo exactamente el mismo orden. Subject, verb, complement. Subject, verb in negative form y complement. Para el verb to be. ¿Qué pasa con los otros verbos? Empezamos de la misma manera con el subject. Luego de poner el subject, viene la presencia. Aquí aparece el auxiliar. Y como quiero que sea negativo, yo puedo poner did not o simplemente pongo didn't, que es la unión del did más la palabra not. Didn't. ¿Qué dije que pasaba cuando aparece el auxiliar? ¿Qué pasa con el verbo? Se pone normal. El verbo va en forma simple, ya no va en pasado. Por lo tanto, verb en simple form. No voy a escribir toda la palabra porque no me alcanzaría después lo demás. Verbo en forma simple, es decir, ya no va en pasado. Vamos a poner form. Verbo en forma simple. Verb en simple form. Y luego de eso, igual que la otra, va el complement. ¿Ok? Complement. Mire la diferencia entre verb to be y mire la diferencia con otros verbos. El verb to be no necesita auxiliares. Se convierte en negativa en él mismo. The was or wasn't, the were or weren't, o were not o was not. Los otros verbos necesitan un auxiliar que exprese que es negativa y que además exprese que está en pasado, que es la palabra did. Como es negativo, did not o didn't. El verbo vuelve a su forma original. Por favor, esto es importante que lo subraye. Vuelve a su forma original y después tenemos el complement. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Any question? No? Ok. ¿Qué pasa con las interrogativas? Las interrogativas sí cambian en cambio el orden. Siempre van a empezar por el verbo o por el auxiliar si lo tuviese. Como el verb to be
no tiene verbo, empieza por el auxiliar. Entonces empezará por was. Sorry, se cambió el color. Vamos acá. Por was o where, dependiendo siempre del sujeto. Después del verbo vendrá ahora sí el subject y después del subject vendrá el complement. Y después, como es lógico, ¿qué tendrá que estar aquí? Question mark. Question mark. Was or were, subject, complement, and question mark. Thank you. Si yo no pongo la question mark y esto desaparece, todo esto parecería una oración mal escrita nada más, porque no tiene el signo de pregunta. En English, the question mark is at the end of the question. Solamente al final. ¿Ok? ¿Qué pasa con los otros verbos? Exactamente lo mismo, pero como estos verbos se ayudan del auxiliar, ya no empiezo con el verbo, empiezo con el auxiliary. En este caso, did. ¿Qué es el auxiliary para pasado? Did. Como está la presencia del did, ¿necesito poner el verbo en pasado, students? No, teacher. No, ya no. no. Entonces va el verbo en forma simple. Verb in simple form. Verb in simple form. Later we have the subject. And later we have the complement. Okay? The complement. Y de esa, no, ¿qué me falta? What is missing here? The question mark. The question mark, sí, exactamente. Tenga la bondad de ponerlo aquí. Yo no sé si le voy a alcanzar a poner porque me faltó pantalla. A ver. ¿Mandé? ¿Qué me decía? Y si le pone abajo con una flechita. Ah, estoy... Pues no salió. Bueno, pero ya, póngale aquí. Vamos a ponerle aquí. Espérame. Vamos a hacer lo que dice la compañera. Pongámosle aquí abajo. Usted ya sabe dónde va. The question mark. ¿Sí? Did plus verbs plus subject plus complement. Ahora sí, copy, please. Copy that. De la misma forma, ¿no? Abajo al aparecer pues el auxiliary, el verbo va en forma simple. Y dejamos puesto como subtítulo examples. Before we finish the class, antes de terminar la clase, students, do you have any question? Cualquier pregunta es acertada, students. ¿Sí? No tenga vergüenza de preguntar, no tenga vergüenza de equivocarse. La persona que no pregunta o no se equivoca no está aprendiendo. Eso llévese siempre en su cabeza. Questions?
¿O está todo claro? Todo claro, profe. Perfecto, bueno. Qué bueno. Profe, Dígame, Saúl, sí le vi que se Profe. salió. Ya le vi que se salió. Está con problemas de internet. sí, profe. Ya. Le voy a sugerir que le vea la clase en la tarde. Yo al acabar la jornada subo los videos. Entonces que le vea de nuevo para que pueda completar la información o tome ahorita una captura de pantalla de esto. ¿Sí? Para que pueda copiar en el cuaderno. A pesar de que tome la captura, vea la clase nuevamente para que escuche la explicación, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ready, students. Si no hay preguntas, if you don't have questions, vamos a terminar hasta aquí, ¿de acuerdo? Vaya a recreo. Por favor, no se quede frente al computador, que es importantísimo el tiempo que usted descansa su vista y descansa la posición en la que está sentado. Necesita pararse de ahí, ¿de acuerdo? Como no tiene más preguntas, vamos a terminar ahí la clase y nos veríamos el día de mañana. ¿Tiene hoy hora de texto conmigo, guaguas? No, ¿verdad? No, teacher, mañana sí. No. Ok. Mañana entonces, mañana le explico lo que vamos a hacer a la hora de texto. Como siempre, es un gusto verles, mis queridos chicos, y nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. Bye, bye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, students. Teacher. Bye, bye.